Este año la economía argentina viene mostrando signos de recuperación sostenidos luego de la recesión de 2016. Los últimos datos oficiales muestran una expansión del PBI de 2,7% en el segundo trimestre en comparación con el mismo periodo del año pasado. Con esa base, varios analistas estiman que el 2017 podrá cerrar con un crecimiento de 3%. Al mismo tiempo que se da este repunte, el gobierno de Mauricio Macri todavía enfrenta un déficit fiscal alto, por lo que se esperan más medidas de ajuste para atacar ese desequilibrio. ¿De qué manera inciden en los planes las elecciones legislativas del próximo 22 de octubre? Bueno, de esto y de algún otro asunto es que vamos a conversar en los próximos minutos. Vamos a analizar toda esta coyuntura económica y política con una de las voces más influyentes de la actualidad argentina, el ex ministro de Economía, Ricardo López Murphy. Doctor López Murphy, buen día, gracias por visitarnos. No, un gusto estar aquí. Usted estuvo asociado a la vieja Unión Cívica Radical, ¿no? Es verdad. Fue ministro de Defensa y de Economía en el gobierno de Fernando de la Rúa. Así es. Después encabezó su propio partido. Es verdad. Con ese partido construí un partido después de muchísimos años de militancia en la Unión Cívica Radical, cuando se produce una suerte de estallido del sistema político argentino. Ahí me vi obligado a armar un partido propio, ya más con un carácter ideológico que lo que era la Unión Cívica Radical, que era un partido prácticamente que reflejaba el espectro amplio de la política argentina. Con ese partido fue candidato a la presidencia en 2 ocasiones. Exactamente. 2003, 2007. ¿Y hoy dónde está, políticamente hablando? Luego de varios participaciones en la lucha agonal, es decir, en la lucha electoral, dejé de participar en las elecciones y contribuí desde la otra perspectiva de la política, que es la perspectiva arquitectónica de la lucha de las ideas. Ahí presidí la Red Liberal de América Latina y ayudé a formar, yo diría, la narrativa alternativa a la que provenía del socialismo del siglo XXI. Es decir, ¿qué es la Red Liberal de América Latina? Bueno, es una red que yo creo muy significativa, que se construye desde México hasta Argentina, incluyendo a Chile, es decir, y a Uruguay, que cubre todos los centros de investigación, fuerzas políticas, que coinciden en las ideas de la libertad como el principio organizador de la vida colectiva, y que en general han actuado y han sido la contrafigura del relato colectivista chavista que tuvo tanta incidencia en América Latina. Nuestra tradición, lógicamente, una tradición filosófica muy poderosa, porque viene desde la Ilustración escocesa, tiene mucho que ver con la Revolución Americana, con los principios de división de poder, de libertad de prensa, de alternancia en el poder, de respeto a los derechos humanos, lo que está consolidado en las constituciones latinoamericanas y la idea básica sobre la que se han organizado los países más prósperos del planeta. Si usted lo quiere poner en términos de sus opositores, el régimen económico liberal permitió entre 1970 y 2016 que la economía mundial creciera 5 veces. El señor Trump dice que ese régimen hay que derogarlo y empezó a agredirlo. Yo diría, nosotros estamos en las antípodas de los que se oponen al régimen de integración mundial, que creemos en la no discriminación, creemos en los mecanismos de tolerancia, y eso desgraciadamente hoy encuentra opositores no solo en el socialismo del siglo XXI, sino también en estas versiones tipo Trump en el mundo, ¿no? O alternativa por Alemania en las recientes elecciones, desgraciadamente, han sacado un porcentaje de voto importante. A esa Red Liberal de América Latina pertenece el Centro de Estudios para el Desarrollo, que lo invitó a venir a Montevideo esta vez. Exactamente. Todo eso a lo largo y a lo ancho de toda América Latina hemos desarrollado
centros de estudio, centros de debate, hemos tratado de que haya una narrativa alternativa. Así que entonces por ahí ha ido buena parte de su actividad política, entre Sí, comillas, y yo desde diría, que dejó la política partidaria. Es verdad, y en la Red por la Libertad de Argentina. O sea, lo que hice en Latinoamérica no es nada respecto a lo que hago en Argentina. O sea, Allí yo encabeza recorro el la país. Fundación Cívico-Republicana. Exactamente. Y allí también integro la Red por la Libertad. Y ahí tenemos centros en todo el país. Y si usted sigue mis actividades, me va recorriendo el país y generando los debates, que muchas veces, claro, nosotros tenemos una visión crítica de la gestión del presidente Macri, pero es una crítica constructiva, es decir, no es una visión crítica descalificante, sino nos gustaría que el abandono del régimen populista fuera más claro, más tajante, más veloz, por los riesgos que veo de una estrategia de carácter gradualista. De eso vamos a hablar un poco más a fondo enseguida. Pero vale la pena recordar que con Mauricio Macri fueron socios políticos. Yo fui el fundador de hecho, en 2005 estuvo republicana. en la génesis de PRO, ¿no? Propuesta republicana. Fui el fundador de eso, es verdad. Gradualmente se fue alejando del macrismo y de la política. Surgieron diferencias estratégicas y surgieron diferencias en la narrativa. Yo ejercía una oposición muy severa al kirchnerismo y al populismo y a las ideas del socialismo del siglo XXI. Una oposición que tenía una gran resiedumbre intelectual. El presidente tenía una actitud más de no confrontar con el gobierno, hacerlo marginalmente. En eso fue una estrategia, prácticamente él no hablaba de los problemas que teníamos, tanto que una de las cosas que yo más le censuro es no haber hecho un inventario categórico, claro, al comienzo del gobierno sobre la terrible herencia que recibía. En general su actitud fue no hablar de los problemas, sino tratar de avanzar en alguna solución. Yo creo que eso es muy costoso, porque al final a usted le cargan todos los problemas que usted hereda, que eso en política es muy gravoso, en mi opinión. Durán Barba tuvo su influencia en ese posicionamiento de Macri en relación a esos temas críticos. Yo diría que esa fue una gran diferencia. Usted lo menciona con frecuencia, ¿no? A ese asesor que ha sido casi tan político como muchos políticos en el entorno de Macri. Yo creo que es verdad, o sea, Durán Barba tiene una enorme influencia sobre el presidente y sobre la gestión de gobierno y la estrategia electoral. Y parte del argumento de Durán Barba es no hablar de los problemas. Y yo, mi vida, me he pasado hablando de los problemas y cómo resolverlos. Hablemos de la actualidad económica argentina. Yo daba recién algunos números, los últimos datos del INDEC. Una expansión del PBI en el segundo trimestre de 2,7% en comparación con el mismo periodo de 2016. Eso lleva a varios analistas a estimar crecimiento de 3% para este año 2017. ¿Usted coincide en esa apreciación? Ese número es plausible. ¿Cómo está viendo este repunte? Recuerde usted que al revés de Uruguay, nosotros hace 9 años que no crece el ingreso per cápita. 9 años. Usted tiene una idea de las consecuencias que eso tiene sobre la pobreza, sobre el estado de ánimo de la gente. Hace 9 años que no crecemos. Es una herencia catastrófica del kirchnerismo. El crecimiento que se está observando tiene también luces y sombras. ¿Cuáles son las luces de ese crecimiento? Que la inversión está creciendo al 8%, nosotros estamos invirtiendo muy poco, así que eso es muy bienvenido. El consumo está creciendo aún más que el PBI. La inversión crece más que el consumo más que el PBI. ¿Por qué el PBI crece menos? Bueno, porque lo que está cayendo son las exportaciones, y eso no es buena noticia. O sea, estamos creciendo básicamente por un gran impulso de demanda interna, pero sin un correlato en las exportaciones. Y lo que Argentina tiene que crecer es con un modelo muy orientado a las exportaciones y a la inversión, porque lo que no tiene, lo que destruyó el kirchnerismo, fueron las exportaciones y la inversión. Usted le ha reclamado a Macri que realizara un ajuste mayor al que hizo para combatir el déficit fiscal, que hoy sigue alto, ¿no? Está en el 6% del PBI. Ahí, a ver, vamos a medirlo como lo miden los uruguayos. La Argentina dice que tiene 4% de déficit primario, Uruguay tiene 0.
Entonces, Uruguay tiene déficit por los intereses. Nosotros cuando sumamos los intereses, sumamos las provincias y sumamos una parte del déficit del Banco Central, estamos cerca de 8. Ah, cerca de 8. Ese es el número cuando usted hace lo que sea comparable con Uruguay. Ajá. Porque a nosotros acá el gobierno argentino habla del déficit ante de intereses. Eso no se habla en ningún lugar del mundo. Es un número agradable. Claro. Entonces el déficit ante de intereses en Uruguay es 0. El nuestro es, en el mejor de los casos, 4. Entonces lo que yo creo que ese programa de reducción del déficit es crucial. ¿Para qué? Primero, para evitar el atraso cambiario. Un déficit tan grande lo que produce es un gran atraso cambiario. El atraso cambiario eso está repercutiendo sobre las exportaciones. Inhibe las exportaciones, inhibe las inversiones, inhibe el empleo. Entonces, eso no es un buen camino y sobre todo ese déficit absorbe todo el ahorro doméstico y el ahorro externo para gastar en consumo y en gasto público en lugar de hacer espacio a la inversión y crear puestos de trabajo genuinos. Yo no hablo nunca de ajuste. Usted sabe que yo no uso esa palabra. Yo llamo consolidar las bases del crecimiento. ¿Y por qué digo consolidar? Me hace acordar al ministro de Economía de nuestro país, Danilo Astori. ¿Él habla de consolidar? No, que cuando envió una serie de medidas de ajuste fiscal al Parlamento, la llamó consolidación fiscal. Apareció el término consolidación en los dos lenguajes. Le voy a decir, ese término de consolidación es un término muy usado en la Academia Europea, o sea, es muy usado por los alemanes, que es sentar las bases para progresar. Cuando usted los ahorros del país los dilapida en el desahorro público, usted está debilitando al país. No, lo está desequilibrando, lo está llevando a la imposibilidad de crecer. Así que entonces usted no habla de ajuste, usted prefiere no hablo de ajuste, para... no por temor, sino porque creo que da una mala perspectiva al problema. Yo creo que no corregir y no consolidar la situación que tenemos, lo que produce es el abatimiento de las posibilidades de crecimiento, la caída de la inversión, la caída de puestos de trabajo genuino, y eso a largo plazo baja el nivel de vida. Entonces, consolidar la fortaleza y el financiamiento de la inversión y la creación de empleo me parece el camino más positivo. Si usted quiere, lo pongo en términos que se comprenda. Cuando yo le digo no fume, no tome excesivamente, haga ejercicio, lo estoy consolidando, no lo estoy jorobando. ¿Está claro? No, está bien, pero me causa gracia porque hace un rato usted hablaba de lenguajes y de posicionamientos y de cómo enfrentar o criticar tales o cuales situaciones. Justamente. Capaz que acá usted está incurriendo en lo mismo, no utilizar una palabra, ajuste, que es antipática, que en determinados sectores de la población cae mal. No, pero nadie yo he sido muy franco toda mi vida, he sido extraordinariamente crudo para poner los problemas y los dilemas que enfrentamos, porque me parecía que los dirigentes tenemos una responsabilidad pedagógica y docente. Ahora, hay veces que usted usa una palabra que induce a una mala lectura, como que usted quita algo que es beneficioso. No, es como yo le reduzco la obesidad, le reduzco el tabaquismo, lo hago hacer ejercicio físico, yo le estoy consolidando su perspectiva. Vamos a no enredarnos en las palabras, no, pero adelante. Ese debate de las narrativas es muy crucial. Una de las cosas que yo siempre le observo al presidente Macri es que ellos no tienen una narrativa alternativa, y las sociedades necesitan una narrativa, necesitan saber cuáles son los dilemas que enfrentan, de dónde vienen y qué objetivo quieren alcanzar. Yo eso lo tengo claro. La narrativa nuestra es... Ahora, usted me dice, ¿cómo le gusta definirse? Bueno, yo jamás haría lo que hizo Maduro. Eso es una narrativa poderosa. Y durante mucho tiempo la gente creyó que Maduro era un camino. Y fíjese qué catástrofes llegaron. Entre las medidas que usted incluye en esa consolidación necesaria está el ajuste de las tarifas energéticas, quitando los subsidios. Yo creo que haber subsidiado groseramente las tarifas energéticas conspiraba contra el medio ambiente. Usted vio la reunión de París y todo el esfuerzo para reducir el calentamiento global
en esencia es grabemos el consumo de energía hidrocarburífera. ¿Por qué? Porque eso contamina el planeta. ¿Qué es lo que se hizo en la Argentina? Si el mundo hubiera seguido nuestra estrategia, no existe más, ya estaría sobrecalentado. Nosotros bajamos los precios al 10% de lo que valía la energía. Entonces, esa estrategia que produjo en el país, no solo un desequilibrio fiscal muy grande, sino lo que indujo fue a la destrucción del capital y de las reservas que tenía Argentina. Ahora, eso es más grave aún. Nosotros teníamos, antes de los Kirchner, una macrocefalía en el puerto, una inmensa ciudad en el puerto y un interior raquítico. Si algo no había que hacer en la Argentina, era concentrar los subsidios en esa macrourbe artificial que tenemos. ¿Qué es lo que hizo el kirchnerismo? Volcó todos los subsidios ahí. Entonces, no solo que subsidió mal la energía con su efecto sobre la contaminación, sobre la crisis fiscal, la crisis externa, la caída de empleo, sino que produjo estratégicamente una acentuación de la macrocefalía y del raquitismo en el interior. Es una estrategia suicida a largo plazo. Para usted, el gobierno Macri debió haber sido más profundo en la corrección de esos subsidios. Yo creo que esa corrección hubiera generado menos fragilidad en términos del futuro, menos dependencia de los mercados de crédito y de capital del resto del mundo. Argentina tiene que salir toda la semana a buscar plata para cubrir un inmenso déficit. No estamos hablando de un déficit chiquito, estamos hablando de más de 40.000 millones de dólares. ¿Y el impacto en la inflación, el impacto en una caída del consumo, en la eventual recesión, una recesión mayor? No, cuidado. ¿Qué es lo que hubiera pasado? Hubiéramos tenido un tipo de cambio más alto, al tener menos déficit hubiéramos tenido un tipo de cambio más alto, hubiéramos tenido más exportaciones, todos los sectores que dependían de competir con el resto del mundo hubieran estado mejor, los receptores de subsidio, que en general eran los sectores de ingresos altos. ¿Quiénes consumían energía subsidiada? El 80-90% del subsidio a las clases más altas de Argentina. Es un disparate fue eso. Eso hubiera bajado la dependencia externa, hubiéramos tenido un tipo de cambio más competitivo, un modelo de recuperación más balanceado, en vez de estar asentado en el déficit del gobierno, en el gasto del gobierno, hubiera estado más asentado en las exportaciones. Yo creo que a largo plazo eso es más sostenible. ¿No habría tenido impacto inflacionario, por ejemplo? Hubiera tenido algún impacto inflacionario naturalmente, como tuvo también la fuerte devaluación que hubo que hacer cuando se sacó el cepo. O sea, la idea de que usted sale de un régimen donde está todo falseado, desde las estadísticas, los precios, el acceso a los bienes, y no pasa nada, es una idea falsa. Las medidas que tomó Macri al comienzo de su gobierno resultaron bastante impopulares y de algún modo fueron capitalizadas por el kirchnerismo. No, pero yo no diría impopular. Si se hacía un shock como el que usted propone, ¿no habría que imaginar un escenario político peor todavía para el oficialismo? No, porque probablemente lo que usted va a tener que hacer en los próximos años no lo hubiera tenido que hacer. Es decir, lo que yo proponía lo va a tener que hacer. El problema es si lo va a hacer, le va a cortar la cola al perro de a poquito o se lo hace de una vez. Yo creo que haber corregido las tarifas, que no eran nada más que ir a las que tienen los uruguayos. Bueno, digamos, acá no se muere nadie por eso. Y se hubiera balanceado y se hubiera evitado colocar deuda en cantidades exorbitantes y se hubiera fortalecido mucho la posibilidad de inversión en el país. Porque una de las cosas que debilita es cuando usted tiene que colocar deuda a costos mucho más altos que los uruguayos. De todos modos, habría hecho esa corrección de las tarifas de manera segmentada. Hubiera ocurrido, mi hipótesis que hubiera sido mejor, una corrección fuerte pero abarcando a todos los sectores de la población. Eso, si usted tiene que dar algún subsidio en los sectores de más bajo ingreso, yo prefiero que le dé un subsidio directo y no que subsidie el consumo de gas y el consumo de electricidad, que eso a largo plazo es inconveniente. Acuérdese del Acuerdo de París, de los problemas de contaminación. Nosotros en todos los países
bajaba la intensidad energética por unidad de PBI. O sea, usted cada vez usaba menos energía por unidad de PBI. El único país que rompía esa regla era Argentina. Cada vez usábamos más energía por unidad de PBI. Eso contaminaba el planeta, es muy costoso y es muy ineficiente para el largo plazo. ¿Cómo ve esta medida de estos días, la liberación del precio de los combustibles en las estaciones de servicio? Yo creo que es que el gobierno vigile de manera minorista los precios. Es una cosa que no se hace en ningún país serio del mundo. Así que me parece bien que eso se corrija. ¿Puede incidir positivamente? No, ahí no teníamos las distorsiones. Las distorsiones nunca estuvieron en los combustibles líquidos. Las distorsiones estuvieron en el gas y en la electricidad. Acuérdese que siendo un país gasífero, habiendo construido las cañerías para venderle a todos nuestros vecinos, esa política causó una crisis que tuvimos que importar gas, traer barco, y por las cañerías ahora traemos gas donde deberíamos estar exportando. Y lo más gracioso, que somos uno de los países de la reserva de gas más rica del mundo. Ahora, hicimos todo lo posible para no explotar la riqueza. Emiliano, escúcheme esto. Nosotros dejábamos el gas abajo de la tierra cuando era caro. Y lo estamos sacando ahora cuando es barato. ¿A usted le parece inteligente? Es como si los uruguayos decidieran hacer trabajar a Punta del Este durante el invierno, pero cerrarlo en el verano. Doctor López Murphy, una pregunta más a propósito de este panorama económico. El gobierno presentó hace 2 semanas su proyecto de presupuesto para 2018 y allí se prevé una baja del déficit fiscal al 3,2%. ¿Lo ve viable? Bueno, eso va a requerir un esfuerzo grande. ¿Por qué? Porque a lo largo del año que viene no vamos a tener los recursos de la regularización impositiva, o lo que se llama en Argentina el blanqueo. Vamos a tener una baja de los impuestos a las exportaciones. Entonces el verdadero esfuerzo no es 0,8, como dice ahí, de 4 a 3,2, sino que va a ser un esfuerzo de más de 1,5. Va a ser muy decisivo ese esfuerzo. Porque nosotros necesitamos colocar algo así como 40.000 millones de dólares en los mercados todos los años. Ese número depende mucho de que los guarismos oficiales sean creíbles. Ese programa, si el gobierno no lo ejecutara, sus dificultades para colocar deuda serían mucho mayores. Recuerde usted que nosotros pagamos un spread, o sea, un margen sobre la tasa básica, que es 200 puntos más alto que Uruguay. Solamente si fuéramos al riesgo uruguayo, nosotros nos ahorraríamos 1,5 puntos del PBI. Mire qué baja de gasto gratis haríamos. Simplemente llevando el riesgo al riesgo uruguayo. Si lo lleváramos al riesgo peruano, que es mucho más bajo que el riesgo uruguayo, ahí nos ahorraríamos casi 2 puntos del PBI. Es una cosa extraordinaria. Si lográramos abatir el riesgo país, eso es que nos crea. Con Ricardo López Murphy ya continuamos en entrevista aquí en Perspectiva. Sabe que desde la audiencia, a propósito del ajuste de tarifas, le plantean lo siguiente, López Murphy. Dice Sergio, algunas tarifas se ajustaron fuertemente y eso llevó a fallos judiciales contra el gobierno. ¿Cómo se hace para llevar a cabo lo que usted propone? No, bueno, había que hacer audiencias públicas, o sea, había que seguir el procedimiento legal establecido. El problema fue porque no se hicieron las audiencias públicas. Y no se hicieron las audiencias públicas, después hubo que hacer. Al principio, porque está esta cuestión de no dar mala noticia. El plan Alegría, globo, divertido, no mala noticia. En la audiencia pública usted tiene que explicar que no puede ser que en Argentina cueste el gas 5 y en Uruguay 100. Es que eso no es razonable. Seguimos en diálogo con el doctor Ricardo López Murphy, economista, presidente de la Red Liberal de América Latina, presidente de la Fundación Cívico-Republicana de la República Argentina. Doctor López Murphy, hace 2 semanas entrevistábamos a Rosendo Fraga. Él sostenía que el gobierno Macri se verá obligado a suavizar las medidas de ajuste porque va a tener que negociar con sectores del peronismo no kirchnerista después de las elecciones legislativas de octubre. ¿Usted coincide en esa apreciación? Bueno, Argentina tiene un régimen
de división de poderes, el gobierno no tiene mayorías en el Congreso, va a tener que hacer un acuerdo con algunos sectores de la oposición, como se hace en Uruguay, para poder aprobar las medidas. Eso es inevitable. Aunque le vaya muy bien al gobierno en las elecciones, no va a alcanzar mayorías. Entonces, ese procedimiento es inevitable y además forma parte de lo que lo hace sostenible en el tiempo. Ninguna de las cosas que acá estamos discutiendo tienen contraindicación. O sea, nada de lo que yo propongo no se necesita discutir a oculta. Todos son problemas que rompen los ojos. Entonces, enfrentado a eso, hay camino de solución y hay gente que es más razonable para plantearse y más conveniente. Lo que yo a veces veo difícil es que el presidente Macri pretenda que los demás le arreglen los problemas para hacerlo un candidato más fuerte para el 2019. ¿Cómo es esto? A ver, bueno, en general yo creo que va a ser más fácil plantear que los 2 últimos años de su mandato sean años de saneamiento y consolidación, con mi lenguaje, y que él se comprometa a no ser reelecto. Eso le daría un espacio para que el resto esté dispuesto a apoyar ese saneamiento que no sirva a su reelección. Ahora, si usted me dice, el presidente va a buscar la reelección, me parece que esa negociación va a ser mucho más compleja. Pero con esas medidas de consolidación y saneamiento, ¿él se fortalece como candidato a la reelección o al revés? Más bien se le puede complicar. No, yo creo que si usted no se consolida, usted se vuelve muy frágil y una crisis de confianza lo voltea. Entonces, siempre consolidar es bueno. Ahora, digo, el sistema político argentino va a estar más dispuesto a pagar ese costo, si no es para ayudarle a Mauricio Macri a la reelección, que si es para crear unas condiciones mejores para todos. Entonces, creo yo que si él renunciara a la reelección y diría yo soy el presidente de la transición y de la consolidación y saneamiento, el margen que tendría disponible sería mucho mayor. ¿Y qué haría el PRO en ese caso? ¿Cómo supongo se presentaría que tendrá a las elecciones? El PRO no, Cambiemos, tendrá otro candidato. Tendrá otro candidato. ¿Quién? No lo sé, pero seguramente o María Eugenia Vidal o algún otro, lo que sea. Yo no prejuzgo sobre eso, sino estoy diciendo es más fácil hacer el proceso de consolidación y saneamiento si no es para el que está en el poder. Y eso creo que todo el mundo lo va a entender. Esta idea de que vamos a poder estar endeudándonos todos los años 40.000 millones por año sin edie no es razonable, no va a ser posible. ¿Y la ve bien a María Eugenia Vidal para tomar la posta? Menciono ella porque es la política más popular que tiene Argentina. Yo no tengo nada que ver con ella, sino simplemente digo, es una política muy popular. Seguramente habrá dirigentes justicialistas que saben que tenemos que enfrentar los problemas, que van a estar dispuestos a que el costo lo pague Macri. Eso me parece que es ideal. Y Macri, a su vez, va a ser visto históricamente como un presidente que saneó un desequilibrio muy grande. Los resultados de las PASO, las elecciones primarias abiertas y simultáneas, mostraron para Cambiemos un 40% a nivel nacional y para el kirchnerismo un 22%. Pero por otro lado estaban los peronismos, ¿cómo llamarlo? No sé, disidentes, los otros perfiles peronistas, los de Sergio Massa y Florencio Randazzo, con 16 y 6% respectivamente. ¿Qué imagina usted que va a pasar en las elecciones de octubre? ¿Se va a repetir una distribución así? Mi sensación es que el gobierno le va a ir mejor. ¿Por qué? Porque la economía en las PASO estaba creciendo, pero no al ritmo que está creciendo ahora. O sea, el crecimiento se ha acelerado, las expectativas positivas se han acelerado fuertemente. Entonces me parece que vamos a ir a la elección de octubre en condiciones mucho más atractivas para el bolsillo de la gente de lo que fuimos a las elecciones en las PASO. Esto es,
En Argentina, y creo que en Uruguay, en Estados Unidos, en Europa, la gente vota por el bolsillo. O sea, si la economía va para arriba, al oficialismo le va bien. Si la economía va para abajo, no importa cuán buen gobierno sea, porque a veces la economía va para abajo, porque el contexto externo es desfavorable, y a veces va para arriba. Usted tiene viento de cola y es un pésimo gobernante, pero si la gente ve que las cosas van mejor, en general eso se traduce en un voto hacia el oficialismo. Hay una dificultad en la opinión pública para identificar si a usted le va bien por buena gestión o por circunstancias favorables. O sea que usted ve al oficialismo, a Cambiemos, mejorando por arriba de ese 40%. Mejorando respecto a lo que ha sido la elección en las PASO. Y no lo digo arbitrariamente, lo digo porque las expectativas se han mejorado fuertemente, eso es fácil de ver en los indicadores cualitativos, y porque también la economía va a estar creciendo. Usted dijo bien, el crecimiento va a ser en el orden del 3%, porque el 3% va a ser el fruto de un crecimiento de algo 1,5% en el primer semestre y 4,5% en el segundo. Es decir, en el momento que usted va a votar va a estar la economía volando. Ajá. ¿Y al kirchnerismo cómo lo ve? Bueno, yo creo que ellos diagnosticaron mal, o sea, diagnosticaron mal cuál era la situación, cuál era el estado de ánimo de la opinión pública, diagnosticaban falsamente que había habido un gran ajuste. Si algo no hizo Macri, ningún ajuste. Bueno, no, pero lo que anuncian es que se viene el gran ajuste. Cuando dejaron de hablar del terrible... Vótennos a nosotros porque hay que cómo fue la narrativa. El gran ajuste. ¿Cómo fue la narrativa? La narrativa fue, estamos sufriendo un gran ajuste, por eso nos van a votar a nosotros. Cuando vieron que no los votaron, dijeron, no es que hubo un gran... O sea, pero usted dijo que había un gran ajuste, y ahora reconoce que no lo hubo. Bueno, me equivoqué. Ahora en el futuro va a haber. Ajá. Eso como el pastorcito mentiroso. Es decir, usted no puede estar anunciando todo el tiempo que si no lo votan usted va a haber una catástrofe. Uh-huh. Y además, cuando antes el argumento era que ya estaba la catástrofe. Entonces, yo creo que la narrativa esa se ha derrumbado y eso se nota en la opinión pública. ¿Y el caso Santiago Maldonado cómo juega en todo este cuadro? Bueno, es un hecho muy desgraciado. Yo creo que el que más se beneficiaría de que se lo encontrara Maldonado es el propio gobierno. O sea, las fuerzas de seguridad de las Fuerzas Armadas en Argentina, al igual que en Uruguay, están totalmente subordinadas al gobierno civil. Creo que nadie en su sano juicio imagina que el presidente Macri ordenó que este hombre fuera desaparecido de manera forzada. Bueno, ese es el implícito en las denuncias, ¿no? Bueno, pero eso nadie en su sano juicio. Que las fuerzas de seguridad están subordinadas al poder civil, pero que ese poder civil les ordenó, entre comillas, una desaparición. Eso es absolutamente absurdo. Mire, yo puedo tener mucha diferencia con el presidente Macri. Estoy absolutamente seguro que ni él ni la ministra de Seguridad hicieron eso, ni el jefe de la Gendarmería, ni el jefe de la regional de Gendarmería, ni el jefe del escuadrón, ni el jefe del pelotón. En cualquier caso, no parece muy hábil el manejo que han hecho del caso, por lo menos en las primeras semanas. A mí me parece que hubo, eso es verdad, hubo muy mal manejo comunicacional y no se tuvo en cuenta los traumas que tiene la sociedad argentina con estos temas y la importancia que tenía transparentar las acciones con suma claridad. Fíjese que en la descripción de la represión, fíjese el bajo equipamiento de nuestra fuerza, está que los gendarmes reprimían tirando piedradas. ¿Usted se imagina a la republicana reprimir tirando piedradas? Es una cosa increíble. Ahora, de ahí a inferir que esa fuerza, en ese estado de precariedad, está en condiciones de hacer un operativo con 40 hombres, manteniendo el silencio y desapareciendo una persona, va contra el sentido común más elemental. Entonces, en resumen, ¿usted imagina para las elecciones de octubre a un Cambiemos que crece, que supera ese 40% que tuvo en las PASO? Me parece que va a tener circunstancias más favorables. De todos modos, nunca se sabe en una elección, pero eso creo... no va a ser suficiente para que tenga mayorías en el Congreso. No va a tener Lo que está en juego acá es la renovación de 1/3 del Senado y la mitad de la Cámara de Diputados. Eso lo que va a hacer es que el oficialismo
pase a tener un número de diputados que va a bloquear, vio como en la Constitución uruguaya, que si usted tiene 2/5 ya no lo pueden obligar a... O sea, usted va a poder impedir que le hagan injuria, no va a poder aprobar medidas, pero es decir, actitudes de... Hoy Cambiemos tiene 17 senadores en 72, por ejemplo. Exactamente. Ahí va a pasar a tener alrededor de 25, 26. Y va a pasar a tener de 84, 85 diputados a tener 110. El número clave ahí es 130. Eso no va a llegar. El número clave en senadores es 36. Ahí tampoco va a llegar. Por eso lo que hablábamos antes de las negociaciones que va a tener que emprender. Inevitable. O sea, va a tener que seguir negociando. Y haciéndose cargo de los problemas. O sea, usted tiene que negociar, pero tiene que olvidarse que usted es el oficialismo se hace cargo de los problemas, no trata que sea culpa de los demás. La última pregunta, ¿usted ve a Macri como un intervalo entre gobiernos peronistas o como un punto de inflexión que de algún modo inaugura un periodo largo de gobiernos de otro signo, llamémosle liberales? No, eso Macri no es liberal, ni tiene nada que ver con eso. ¿Cómo lo califica usted? Bueno, ellos se llaman a sí mismos desarrollistas, ellos tienen una... digamos, esa coalición está constituida por elementos socialdemócratas, es una coalición muy amplia. No, además, en Argentina esto de llamarse liberales, a pesar de que Juan Bautista Alberdi, el creador de nuestra Constitución, era un caracterizado liberal, un intelectual liberal a escala internacional, Leandro Alem lo fue también, a pesar de todo eso, en la Argentina los que somos liberales verdaderos, ¿qué es esto de tener un país con división de poderes, con libertad de prensa, con tolerancia a los gustos y preferencias de los demás, con convivencia pacífica, con una economía de mercado? Eso en mucha gente le choca, les tiene miedo, la han estigmatizado la palabra. Por eso jamás ellos se van a decir liberales. Yo sí me digo a mí mismo, eso no lo oculto. Pero entonces, ¿usted ve que no estoy seguro, viene una secuencia de gobiernos desarrollistas o vuelve el peronismo? Sí sé que va a haber un proceso de reestructuración muy fuerte del peronismo y ese proceso de reestructuración va a requerir tiempo. En la medida que Cristina esté ahí flotando, los divide, los traba, como dijo el senador Pichetto, nos dividió el ejército antes de la elección. ¿Se acuerda esa figura de las películas americanas del general Custer que dividió la columna antes de enfrentar a los Sioux? Bueno, el senador Pichetto, que preside el bloque justicialista, dice, dividió el ejército frente a la elección. Y eso es verdad, ella dividió las fuerzas frente a la elección y las lleva a una derrota. Eso no es inteligente y es difícil mantener el liderazgo haciendo esas cosas. Doctor Ricardo López Murphy, le agradezco su visita esta mañana, esta visión suya, el análisis que usted tiene de la economía y de la política argentina nos ayuda. Estamos muy pendientes, nos interesa saber, entre otras cosas, cómo nos pega a nosotros lo que pasa del otro lado, ¿no? Así, en 2 palabras, ¿qué impresión tiene del escenario en cuanto a su repercusión acá? Yo creo que es muy favorable para Uruguay en 2 dimensiones. Primero, la actitud es mucho más amistosa del actual gobierno argentino hacia Uruguay de lo que era el anterior. Y en segundo lugar, lo que es un problema para Argentina, que es ese déficit, ese atraso cambiario, para los uruguayos es una bendición, porque van a venir a veranear a las playas uruguayas en masa. Volvemos a conversar en cualquier momento. Un gusto hablar con usted.